musical que hemos escrito los miembros de Bisefará, pues para contar la historia de poner en primera persona cómo se pudo sentir que vivió ese sabio judío de la judería de Sevilla, que en el siglo XV, cuando los echan, se tiene que ir con su familia. Entonces, bueno, pues es una especie de cuento, ¿eh? Ahora bien, lo que es el personaje ficticio, un poco la historia, la línea de la historia es ficticia, es un cuento, pero los lugares donde van, las costumbres, lo que se encuentra, todo es real, ¿eh? O sea que es como la novela histórica, que tiene una parte de ficción, pero todo lo demás es bastante... Se trata de eso, de que se aprenda un poco, ¿no? Es una forma de enseñar, pero de una manera amena. Bueno, pues el viaje del sabio Sefarí. Pues, ya hemos presentado, antes Carmen presentó a los dos componentes del grupo, David a la percusión, Arcadio en el violín y algo más, y Daniel, pues ya lo he presentado, pues también va a tocar más de un instrumento y bueno, aquí estamos, vamos a ver. Esperamos que lo disfrutéis. Acompañaban a Yishak por las callejuelas del barrio judío camino de la Zohar, la plaza central del barrio, donde se encontraba una de las sinagogas más importantes del mismo. Se hallaba este próximo a la residencia donde los reyes moraban cuando estaban en Sevilla. Se hallaba también cercano al barrio a una de las antiguas puertas de la ciudad, donde comerciantes judíos traían y llevaban perlas, oro, joyas, pero también libros, que eran enviados a encuadernar con ricas tapas de cuero a los establecimientos que durante décadas, quizás siglos, habían realizado la labor de cuidar de estas otras joyas, hechas en pergamino, con materiales más modernos como el papel, para luego ser leídos y valorados o guardados en los estantes de las casas nobles. Los judíos como Yishak, sus padres, abuelos, bisabuelos y mucho antes que ellos, sabían bien lo que eran. Sabían bien el tesoro que contenían. Todos habían empezado desde pequeñitos a leer estos dos libros tan importantes para su familia. Amigos y vecinos. Tenían nombres raros, pero mágicos. Torá, Talmud. Les había costado memorizar tantas líneas leídas de derecha a izquierda, pero sabían que era una labor precisa, que era una labor importante. Nuestro amigo Yishak se había empleado a fondo y había sido ejemplar en el aprendizaje de las muchas maravillas que los libros contenían, los cuales su padre encuadernaba con esmero.
Había aprendido sobre muchas y diversas cosas, sobre el cielo y los astros, sobre cómo se confabulaban estos para determinar el destino de las personas, las batallas o incluso las ciudades. Según versaba en libros que ilustres sabios, como Juan de Sevilla, un judío que se había convertido y ahora era Goen, como llamaban a los no judíos, habían dejado traducidos de la antigüedad griega clásica muchos judíos como él. Fue así como Yishak se fue interesando por aprender, además de la astrología, pues sobre otras materias que formaban parte de lo que los antiguos llamaban el quadrivium, la aritmética, la geometría, la música. Además, a fuerza de pensar y hacer cábala, se fue interesando por tratar de averiguar el porqué de la existencia de los hombres. Y así, cavilando, empezó a aprender filosofía. Pero también, no solo con la ayuda de los libros, sino de los sabios que había conseguido ver en la Midrash. Bueno, pues de esta forma nuestro amigo Yishak se convirtió en uno de los sabios más reputados y admirados de toda la judería de Sevilla, donde vivía con su mujer Rachel, a la que conoció muy joven y con la que se casó cuando ésta solo tenía 14 años. No por ello dejó de darle 3 preciosos hijos. Un buen día, en que él apaciblemente se preparaba para las fiestas de Hanukkah, oyó decir a unos cristianos venidos de Granada que los reyes Isabel y Fernando estaban a punto de conquistar la ciudad. Se rumoreaba que si lo lograban, cosa que parecía iba a suceder, iban a forzar a todos sus súbditos a ser cristianos. Los judíos que no quisieran serlo iban a tener que marcharse. El corazón le dio un vuelco. Empezó a sentir cómo la sangre le subía a la cabeza. No daba crédito a lo que estaba oyendo. Por momentos pensó que estaba soñando. No podía ser. No podía ser verdad. Ellos, que habían nacido y vivido allí, que siempre habían servido a la corona de forma leal, ¿cómo iba a ser posible que los echaran sin más de allí? Pero no fue un sueño, sino que aquella premonición se convirtió en la peor de sus pesadillas. Pesadilla de la que no despertó, pues aunque su cuerpo se movía y actuaba aparentemente despierto, él seguía pensando que eso no era real. Se vio de pronto en el Arenal, en el puerto de Sevilla, con su familia, sus padres, mujer, hijos, después de haber tenido que vender precipitadamente su casa y sus pertenencias por las que le habían dado apenas unos dineros. No les permitían llevar nada de valor consigo. Él escondió estos dineros en sus ropajes. De pronto oyó las voces del capitán del navío, pequeño, pero el único que había podido conseguir, que les iba a llevar río abajo hacia la mar y de allí a la aventura que el destino les tenía preparado. No eran los únicos. Multitud de barcos con muchas otras familias judías a bordo fueron zarpando tristemente de las orillas del Guadalquivir, dejando atrás hogares, anhelos, esperanzas en la propia vida. Así, entre palos, vergas, jarcias y velas, arrumbadas las pocas pertenencias que llevaba consigo, y mientras esperaba poder acomodar a su familia en el pequeño navío, no pudo evitar recitar un poema improvisado que le salió del fondo de sus entrañas. Marchamos de Sefará con pena y melancolía. Viajamos a otras tierras lejanas y desconocidas. Algún día volverán nuestros hijos a pisarla. A su espalda llevarán